Gracias por unirte a Epic Church International para escuchar la palabra de Dios. Sé que el mensaje que compartiremos hoy te impactará, te ministrará hoy. ¿Por qué? La palabra de Dios es activa y poderosa. Hay tres acciones que puedes tomar. Primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, haz clic en me gusta en el video. Y tercero, activa las notificaciones para que sepas cuando publicamos. Ahora, siéntate y recibe. Y prepárate para actuar según la palabra. Así que es sencillo de notar al observar las noticias o tu feed de redes sociales, especialmente a la luz de las cosas que estudiamos hace un mes aproximadamente mientras revisábamos el libro de Apocalipsis. No es necesario tener un doctorado en sociología para notar que estamos en una cultura que se está desmoronando. Hay una locura colectiva. La gente se vuelve más irracional y como un rebaño. Cosas como, entre otras, pero como individuos que promueven y defienden la hora de transformista en nuestras escuelas y bibliotecas públicas, imponiendo un programa a favor de los gay y lesbianas en escuelas públicas con el dinero de nuestros impuestos, mientras se niega lo cristiano, cualquier cosa con valores bíblicos. Dios no quiera que leas un libro cristiano a los niños en una biblioteca pública, como que no puedes leer la Biblia. Pero a menos que decidas que tus hijos no participen, deben escuchar un libro sobre desviación sexual leído en voz alta. No creo que lo tomemos en serio. Creo que nos dormimos. Creo que nos desensibilizamos al daño. Al igual que nuestra sociedad, el mundo actual confunde el bien con el mal y viceversa, alimentando esa confusión a nuestros hijos y nietos. Y eso es solo uno de los numerosos ataques que estamos enfrentando en la actualidad. Piénsalo, piénsalo. Escuchamos mucho sobre la islamofobia, escuchamos mucho sobre el antisemitismo en los medios, pero casi nunca se menciona el ataque diario a los valores cristianos. Los que se sienten orgullosos de su tolerancia son tolerantes solo con todo menos con los cristianos. Eso nunca se informa. Todo lo demás es juego limpio, pero defender el cristianismo es un tabú. Pero Dios no dice que el mundo está destruido por falta de conocimiento. Dios dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así que en lugar de confrontar compasivamente la cultura y exponer la oscuridad siendo diferentes, muy diferentes, estando en el mundo pero no siendo parte de él, muchos en la iglesia han adoptado una visión de las escrituras que es teológicamente vaga y dañinamente acomodaticia. Por ejemplo, una encuesta reciente de cristianos en Estados Unidos, el 66%, es decir, 2 de cada 3 cristianos afirman que tener fe es más importante que la fe que elijas seguir. El 64% de los cristianos cree que todas las religiones son iguales. El 58% de los cristianos que se identifican como tales piensan que si alguien es bueno o hace suficientes cosas buenas, puede alcanzar el cielo. Y el 57% de los cristianos cree en el karma. Esas creencias no concuerdan con lo que enseña la Biblia. George Barna, el creador del grupo que hizo la encuesta, dijo que hay una gran brecha entre lo que los cristianos se identifican como creen que la Biblia enseña y lo que realmente enseña la Biblia. Hoy vamos a explorar cómo Jesús ve las Escrituras. Al mirar 2 dichos difíciles en un breve pasaje y mientras lo hacemos, haremos las preguntas. ¿Tienes la misma perspectiva sobre la Biblia que Jesús? Está bien, puedes decir, puedo seguir a Jesús, pero hay partes de la Biblia que no acepto, porque la verdad lógica es que no hay forma de seguir completamente a Jesucristo a menos que aceptes su visión de la Biblia. Abre tu Biblia hoy, donde desees, porque todo es bueno. Es solo una broma. Abre en Mateo 5.
pero se dice verdad en chistes. ¿Sabes? Cuando dije abierto a cualquier lugar porque todo es bueno, en realidad es uno de los puntos principales del mensaje de hoy. Por eso hemos titulado el mensaje de hoy, Todo es bueno. Lo que vamos a ver fue dicho por Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, muchas personas lo han llamado el mejor sermón jamás predicado, y no me atrevería a estar en desacuerdo con eso. En el Sermón del Monte tienes las bienaventuranzas, tienes el Padre Nuestro. Y lo que veremos es el principio de Jesús mostrando la religión de los fariseos. Y ahora Jesús se está volviendo popular, y así una de las acusaciones en su contra por parte de los fariseos y los escribas es que está desechando la ley de Moisés, que tiene su propia ley, dirían ellos, lo que lo haría culpable de blasfemia y lo descalificaría como el Mesías. Así Jesús responde a esto en Mateo 5, versículo 17, donde dice: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a acabar, sino a cumplir. Porque en verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Quien rompa uno de estos mandamientos y enseñe a otros será el menor en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. No podréis entrar en el reino de los cielos. Cuando oímos la ley, pensamos en los 10 mandamientos o en la ley de Moisés, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que en realidad no solo tienen 10 mandamientos. Hay 613 mandamientos. Sin embargo, nota que Jesús se refiere a la ley o a los profetas en el versículo 17. En el versículo 18 menciona la ley y en el 19 la llama mandamientos. Y luego en el capítulo 10 de Juan, Jesús cita el Salmo 82 y lo denomina la ley. Los salmos no están en la Torá ni en la ley de Moisés. Y esta es la razón, porque cada vez que Jesús se refiere a la ley, no se refiere a la ley técnica y formal. Jesús la llama ley porque es parte de toda la escritura. Era común usar la palabra ley para referirse a las escrituras, a toda la Biblia. Jesús nos da una teología de la Biblia, su opinión sobre ella. Y evidentemente la Biblia en ese entonces, solo las escrituras hebreas, solo el Antiguo Testamento. Jesús habla de la Torá. Él habla de los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés y también de los libros históricos. Y la sabiduría y los libros proféticos, todo. Y primero dice que no ha venido a abolir, a eliminar o a destruir el Antiguo Testamento, sino más bien a cumplirlo. La palabra griega para cumplir es pleruo, que significa llenar hasta el tope. Significa abarrotar, llenar con abundancia, llenar hasta desbordar. En esencia, Jesús dice que el Antiguo Testamento era como una copa vacía. Y yo soy el agua que la llena hasta que la copa rebosa. Yo lleno lo que estaba vacío, lleno lo que era solo un vehículo vacío con agua viva. La ley, los salmos y los profetas eran sombras. Jesús dice que yo soy la sustancia. La ley es como una resonancia magnética que muestra que tienes un hueso roto. La ley te revela que has roto los mandamientos, que estás quebrantado. La ley te muestra, oye, tienes ídolos, mientes, tomas su nombre en vano, eres orgulloso, eres codicioso, eres crónicamente imperfecto, como si no pudieras estar ante un Dios santo por ti mismo. La ley muestra que tu vida está rota, pero no puedes sanarte. Lo único que sana huesos rotos es el flujo sanguíneo. Así que la ley te muestra que estás roto, pero nunca has sanado a nadie. Únicamente la sangre puede lograrlo. Solo la sangre de Jesús sana tu espíritu, alma y cuerpo. La ley dice que no puedes salvarte.
Te indica que requieres un Salvador y luego apunta a Él. Lo anticipa en todas partes, en todo el Antiguo Testamento. En Génesis, Jesús es la palabra creadora y la semilla que aplasta a la serpiente. En Éxodo, Jesús es el Cordero Pascual que cubre con su sangre para que la muerte pase. En Levítico, Él es el gran sumo sacerdote, el tabernáculo y el sacrificio que pone fin a todos los sacrificios. En Deuteronomio, Jesús es el verdadero y mayor profeta como Moisés. En Josué, Jesús es el capitán de los ejércitos del Señor. En Jueces, Él es el ángel preencarnado del Señor. En Ruth, Jesús es nuestro verdadero pariente redentor. En 1 y 2 Samuel, Jesús es el verdadero y mayor David. Él es el hijo de David. En los libros de 1 y 2 Reyes y Crónicas, Jesús representa la gloria divina. Él es el Rey Supremo. En Esdras, Jesús es el templo mismo. Él proclamó: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. En Nehemías es Jesús quien nos rodea con un muro de protección y restaura nuestra alma. En el libro de Esther, Jesús no solo pone en riesgo su vida, sino que la sacrifica por su gente. Él es la Esther más grande. En el libro de Job, Él es el Redentor que está por venir. En Salmos es nuestro pastor. En Proverbios, Jesús es la sabiduría que necesitamos. En Eclesiastés, Él es la razón de cada estación. Bajo el cielo, en el cantar de los cantares, es el amante de nuestras almas. En el libro de Isaías, Jesús se presenta como el siervo que sufre, por cuyas llagas somos sanados. En Jeremías es el hombre de sufrimiento. En Ezequiel es el agua viva del templo, da vida a los huesos secos. En Daniel es el hijo del hombre, Él es el antiguo de días. En Oseas es el novio que busca y perdona a su novia rebelde. En Joel, Él es quien restaura incluso los años que el gusano de la langosta ha robado. En Amós, Él juzga a todas las naciones. En el libro de Jonás, Jesús permanece en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. En Miqueas, Él es el Mesías que nacerá. En Belén, en el libro de Nahum, Él es el refugio de los justos. En Habacuc, el justo vivirá por la fe. En Jesús, Él es el guerrero de Sofonías. Es el deseo de las naciones en Ageo, es el traspasado de Zacarías. Y en el libro de Malaquías, Jesús es el Hijo de la justicia que llega con sanación en sus alas. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es el arca de Noé? Él es la escalera de Jacob. Él es la voz de la zarza, Él es el maná del cielo, Él es la roca de donde salió agua en el desierto, Él es profeta, sacerdote y rey. El objetivo de cada profeta era enseñarnos al profeta final que trae la verdad última. El objetivo de cada sacerdote era mostrarnos al verdadero sacerdote que nos acerca a Dios. Y el propósito de cada rey era mostrarnos al verdadero soberano. La esencia de cada relato, cada norma, cada rito, cada ceremonia, el arca del pacto, el pan sagrado, los candelabros, los sacrificios, el santo de los santos, todos los prodigios del Antiguo Testamento, todo tenía el propósito de revelar a Jesús. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento es sobre Jesús. Él lo hace todo significativo. Él cumple cada profecía. Él llena todo de vida abundante. Esto implica que Jesús dice que no entenderás si no comprendes el Antiguo Testamento. Y también está diciendo que no podrás entender el Antiguo Testamento a menos que comprendas que no se trata de ti, se trata de mí. La gente suele leer el Antiguo Testamento como si fuera sobre ellos. Ellos leen las historias de figuras como Moisés y David y lo interpretan así. Bueno, eso es lo que hicieron. Si hago lo mismo, seré recompensado. Así interpretaron los fariseos la ley y los profetas y lo enseñaron a otros. Así es como la mayoría lee el Antiguo Testamento, como un fariseo. ¿Ves cómo vivió Moisés? ¿Ves cómo vivió David? Si vives así, Dios te bendecirá. Y tengo que decirte que eso está muy mal. Como si eso te aplastara. Cuando vives de esa manera, te sentirás superior a los demás, serás un fariseo. Y cuando no lo hagas, que en su mayoría no lo harás, te sentirás aplastado por la culpa y la condenación.
Como si la Biblia se tratara de ti, como si ellos lo hicieran, tú lo hicieras y obtuvieras la recompensa. Pero si la Biblia se trata de Jesús, tal vez ellos lo hicieron, pero tú no puedes. Pero hay uno que sí lo hizo. Él triunfó, logró la victoria y te la dio sin costo. Así que cuando leas el Antiguo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento, no te vayas con la idea de que debes intentar más. Sal con la convicción de que debo confiar más en aquel que lo cumplió todo por mí. Y así es como tu justicia es superior a la de los fariseos. Observa, hay dos tipos de justicia en la Biblia. Primero, una justicia que proviene de tu obediencia y segundo, una justicia que proviene de la fe en la obediencia de Jesús. La primera se basa en tu capacidad. La segunda se basa en lo que Jesús ya ha hecho. La justicia que proviene de tu obediencia se puede ganar o perder. La justicia que proviene de la fe en la obediencia de Jesús es inquebrantable. La justicia que surge de tu obediencia te otorga una confianza esporádica para solicitarle a Dios algo o pedirle un favor, como hoy o esta semana. La rectitud que proviene de confiar en la obediencia de Jesús te brinda confianza todo el tiempo y acceso a su favor inmerecido, incluso cuando te sientes especialmente indigno. Y no hay un término medio. Tu obediencia es una respuesta a su gracia. La obediencia tiene su lugar, amén. La obediencia tiene un lugar significativo. No es que Dios lo hizo todo y yo no hice nada. No. La obediencia es crucial, es una respuesta. Pero comprende esto, si estás tratando de ganar la justicia, ganarla con tus obras en lugar de como una respuesta, o eres justo por la gracia de Dios, o bien te apoyas en ti mismo y te esfuerzas más, o confías más en Jesús y dependes de Él. Mira, los fariseos tenían una justicia externa basada en su propio comportamiento defectuoso. Intentaban ser sus propios salvadores. Pero Romanos 5 nos dice que no conseguimos la justicia. La justicia es un regalo que recibimos al aceptar a Jesús como Salvador. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es el único que cumplió la ley con una justicia perfecta? La Escritura dice que fue hecho pecado, aunque no conoció el pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así como Él tomó nuestra injusticia, nuestros harapos inmundos, y nos vistió con justicia perfecta, y ahora Cristo en ti es la esperanza de gloria. Por lo tanto, es una justicia interna que va mucho más profundo y trata las causas fundamentales de nuestros problemas, no solo los síntomas. Es Dios obrando en ti. Es Dios en ti, tanto para querer como para hacer lo que le agrada, dándote el deseo y el poder para cambiar. Si tienes esa justicia, el regalo de estar bien con Dios. Si no tienes eso, si intentas ser justo por tu cuenta, si intentas salvarte a ti mismo y no aceptas al verdadero Salvador, entonces no entrarás en el reino de los cielos. Eso tiene sentido ahora. Pero si lo quieres, si eliges en vez de solo esforzarte, si confías más, Jesús dijo en Juan 6, Él dijo, mis palabras son el espíritu y son vida. Si tienes el Espíritu de Dios en ti, si tienes la vida de Dios en ti, si tienes la palabra de Dios en ti, te llevará mucho más allá de cualquier tipo de religiosidad. Tendrás una justicia que excede la de los fariseos por 1.000.000 de millas y será una justicia que te permitirá resistir cualquier cosa. Todo. Te da una fuerza interior y te templa, te fortifica, te hace resistente como si te derribaran, pero te levantarás de nuevo. Cuando posees la justicia de Jesús en vez de la justicia propia, escucha, no temes acercarte con confianza al trono de la gracia porque no sientes culpa ni condenación. Así que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y no temes enfrentar nada que el maligno te arroje, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando estás en la justicia de Cristo, puedes manejar cualquier cosa.
No vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Jesús dice algo increíble. Aseguro que hasta que el cielo y la tierra se vayan, ni una sola jota ni un solo punto pasará de la ley, lo que significa toda la Biblia, toda la Escritura, hasta que todo se haya cumplido. J o tilde, que es la letra más pequeña o la menor parte de una letra. Yod. Era la letra hebrea más pequeña y un serif era un pequeño toque al final de una letra, como el cruce de una T o el punto de una I, o lo que hace la diferencia entre una G minúscula y una G mayúscula. Y aquí él dice que todo es inspirado. La Biblia no solo está inspirada en su totalidad, sino que cada libro, palabra, letra y parte de cada letra está inspirada según Jesús. Y cuando decimos inspirado es la palabra griega theonustos. Dios respiró. En 2 Timoteo dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios, por theonustos. Toda ella es soplada por Dios. La Biblia no es un objeto en el que Dios insufló algo, es algo que en sí mismo fue soplado por Dios. Dios estuvo completamente involucrado en su inspiración y cada autor participó al 100% en su escritura, de tal manera que cada jota y tilde son inspiradas. La opinión de Jesús sobre las escrituras fue casi la misma en Lucas 16. Él afirma que es más sencillo que el cielo y la tierra dejen de existir que un solo punto de la ley se pierda. Como si la naturaleza pudiera extinguirse, pero las escrituras son eternas. Si la Biblia es más resistente que la naturaleza, entonces, ¿sabes qué? No es un libro natural. Supera a la naturaleza. Está por encima del mundo natural, del reino material. No es un producto de la naturaleza. La Biblia es sobrenatural. Es algo divino. Viene de Dios. Es inspirado. Es aliento de Dios. Es un producto divino hecho a través de la humanidad. Como dijo Pedro, la profecía no provino de la voluntad humana, sino que los profetas, aunque eran humanos, hablaron en nombre de Dios mientras eran llevados por el Espíritu Santo. Jesús se basaba en las Escrituras. El recurso inmediato de Jesús, su opción predeterminada, siempre fue lo que estaba escrito. No, en el desierto, cuando el diablo lo tienta, él dice que está escrito. En la sinagoga, en sábado, abre el rollo, lee las escrituras, lo enrolla y dice, hoy se cumple esta escritura ante ustedes. Al hablar de su muerte dice, el Hijo del Hombre va como está escrito. Y tras su resurrección, él va por el camino a Emaús con 2 hombres y dice que empieza desde Moisés y los profetas. Les explicó en todas las escrituras las cosas que le concernían a él. La confianza divina está en la Escritura. La Biblia es la única revelación de Dios que tenemos. No es como los demás libros. Cualquier otro libro, como un texto, un libro de historia o una novela, no es igual a ellos, porque si leemos otro libro, ¿sabes qué pasa? Nos sentamos con ese libro y decimos, está bien, voy a leer este libro y voy a intentar entenderlo, pero cuando llegamos a la Biblia, es un libro que me entiende. La Biblia es la viva palabra de Dios, haciendo la obra de Dios por el Espíritu. La razón principal por la que nos reunimos en la iglesia es para escuchar a Dios, es para oír su palabra. No es tanto para decirle lo que queremos decirle. Lo que le decimos a Dios es importante, pero no es tan importante como lo que Dios nos ha dicho en su palabra, como sin escuchar lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos de ustedes saben que lo que le diríamos sería un completo sinsentido? No te conformes con una versión frágil y sentimental de tu fe, fundada en emociones, en sentimientos, en cómo te sientes en ese instante. No te conformes con una versión sentimental de tu fe, porque les voy a contar algo, amigos, y se lo mencioné a mi grupo de mentoría el jueves. Llegará un momento en que tus sentimientos no te ayudarán. Tú tienes que ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos ser una iglesia que las puertas del infierno no podrán resistir. Tenemos que ser el pueblo que conoce a su Dios, que es fuerte y lleva a cabo grandes proezas.
Y una versión sentimental y frágil del cristianismo no servirá. Nuestra fe debe estar fundada en la roca de las Escrituras. Así que Jesús nos ofrece una teología de las Escrituras. Su visión de la divinidad, la autoridad de las Escrituras, y si te das cuenta, es tan alta como puede ser, no puede ser más alta, es notable. Las personas dirán que la Biblia es un gran libro. Algunos incluso afirman que es el mejor libro que se ha escrito, pero en realidad es solo un libro humano, no según Jesús. Él dice que la Biblia tiene una vida que trasciende el cielo y la tierra. Y nuevamente, cada vez que Satanás lo ataca, es la Biblia. Cuando los fariseos y los escribas lo atacan sin parar, está escrito. Cuando Pedro desenfunda su espada en el jardín de Getsemaní y le corta la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote, Jesús no dice, oye, guarda esa espada, porque no creo que sea una buena idea. Él no dice eso. Él dice, guarda eso. ¿Cómo se cumplirá la Escritura? Él basa toda su vida en las Escrituras. Su mente y su corazón estaban completamente llenos de la Biblia. Era como si fuera una copa rebosante que goteaba por donde iba. Siempre estaba en su corazón, en su mente y en sus labios. Y en el camino a Calvario, incluso después de ser golpeado y azotado con un látigo de 9 colas, está ensangrentado, está marcado. Ya no parece un ser humano, se asemeja más a un trozo de carne cruda y lleva la cruz en su vida. Simón de Cirene asume. ¿Y qué hace Jesús después? Mira a las mujeres que lloran al lado del camino y cita la escritura de Oseas 10. Aún habla la palabra. Y luego en la cruz, ¿cómo imagina? Imagina encontrarte con la peor tragedia posible y en el momento en que eso te golpea, ¿cuántos de ustedes saben que no dicen, oh caramba, ¿qué debería decir ahora? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo clamar? No es así como ocurre. En el momento de un trauma extremo, no queda nada más que el instinto puro y crudo de ti mismo, solo quien eres por instinto. Y eso es lo que sale de ti en ese momento. Eso es lo que gritas. Y mi familia, no hay trauma o tragedia que tú y yo enfrentemos que se compare a lo que Jesús estaba experimentando en la cruz. En absoluto. Jesús estaba perdiendo todo, no solo lo material y físico. Él se transformaba en el pecado en sí y descendía al mismo infierno. Y en la cruz Él clamó. ¿Pero qué clamó? Gritó la palabra. Gritó la Biblia. Gritó el Salmo 22. Gritó el Salmo 31:5. Mira, es una cosa escuchar la convicción de alguien. Es otra ver a una persona con esa convicción vivirla. Jesús no solo creía en la Biblia, Él la vivía. Era el fundamento de su vida, la esencia de su ser. Cuando lo cortabas, sangraba escritura. Cuando lo apretabas, salía la palabra. En el momento de la extremidad era quien realmente era. Todo se hacía a través de la escritura. Todo se realizaba mediante el poder de la escritura. Y todo se miraba a través del lente de la escritura. Todo. Pedro lo dijo así: la carne es hierba y la gloria del hombre es su flor. La hierba se seca y su flor se desvanece, pero la palabra del Señor perdura eternamente. Ahora bien, esta es la palabra que por el Evangelio fue predicada a ustedes. Por lo tanto, dejando de lado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, como bebés recién nacidos, deseen la leche pura y sincera de la palabra para que puedan crecer con ella. Si han probado que el Señor es bueno. Las personas dicen, sabes, creo en la Biblia, creo en sus conceptos fundamentales, solo que no creo en cada parte. Algunas partes son viejas, eran para tiempos simples, ya hemos superado eso. Algunas son obsoletas por nuestro avance. Hemos avanzado tanto que hay cosas que deben ser ignoradas, como hay partes que no se pueden seguir, son primitivas, están desactualizadas. Y Jesús dice hoy, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo dónde?
Él no dice que todos los conceptos son correctos, algunos son aceptables y otros no. Eso no es lo que Él dice. Él no menciona que hay oraciones que se pueden borrar o algunas palabras, ni una letra, ni siquiera una parte de una letra. No hay ninguna parte que no sea inspirada por Dios. Jesús no solo veía la Biblia como un concepto intelectual, Él fundamentó toda su vida en ella. Volvamos a las preguntas que hicimos al principio. ¿Tienes la misma visión de la Biblia que tiene Jesús? Puedes decir que sigues a Jesús, pero hay partes de la Biblia que no aceptas. Pero hoy vamos un paso más allá. No solo cada parte es verdad, sino que cada parte se cumplirá. En otras palabras, la Biblia debe ser cumplida, no solo creída, no solo admirada, no solo celebrada, no solo valorada. Debe hacerse. Jesús dijo que si oyes la palabra y no la haces, cuando vengan las inevitables tormentas de la vida, vas a colapsar. Santiago mencionó que si escuchas la palabra y no la aplicas, experimentarás una crisis de identidad, te olvidarás de quién eres en realidad. En Deuteronomio 29, escucha, es un versículo increíble. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. Nada en la Escritura carece de autoridad. Por lo tanto, llevamos nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, comportamientos y relaciones bajo su autoridad. Debemos someternos a su autoridad en todo lo que somos. Jesús tiene una visión asombrosa de la Biblia. Jesús creía en términos muy fuertes en la autoridad divina y sobrenatural de cada detalle de la Biblia. Todo es soplado por Dios, y así como cuando Dios formó a Adán como básicamente un trozo de barro, y eso era todo lo que era hasta que Dios le sopló aliento, y cuando Dios le sopló aliento, la Biblia dice que se volvió un alma viva. Como en Ezequiel, cuando los huesos secos estaban en el suelo, se necesitó el aliento de Dios para hacer que esos huesos secos cobraran vida, de la misma manera que Dios ha soplado en su palabra, y esta es la palabra viva de Dios. Está vivo. La Biblia es un libro único, está lleno de vida. Es un documento vivo. No solo vas a ella para encontrar lo que quieres, vas a ella para descubrir lo que necesitas. No solo la lees, también te lee. ¿Verdad? La palabra de Dios es viva y más afilada que una espada, que penetra hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la médula, y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay criatura oculta de su vista, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Esto es un discernidor, esto tiene ojos, esto ve a través de nosotros porque está vivo. Mira cada jota y tilde, ¿no? Autoritativa, viva, pero ¿notaste qué más? Poderosa. Es muy poderosa. Poder total. No solo cada jota y tilde es autoritativa, cada parte de tu vida debe someterse a la palabra. No solo tus pensamientos y sentimientos deben estar bajo la palabra, sino que la palabra también está bajo ti. La palabra te sostiene. La palabra te apoya, te da estructura y ayuda a tu vida. La palabra te anima, la palabra te consuela, te sostiene. Hebreos 1 dice que toda la creación es sostenida, mantenida por la palabra de su poder. Bueno, eso nos incluye a nosotros. Te pregunto, ¿qué te sostendrá en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Será la palabra de Dios? La Biblia es autoritaria y poderosa. Poder transformador de vidas. Poder transformador de la vida. Estoy aquí para dar testimonio hoy de que por la gracia de Dios y el poder de Dios en esta palabra, mi vida ha cambiado radicalmente y podría decir que ha sido bendecida de manera radical. No hay forma de que esté aquí hoy sin su ayuda. No sé dónde estaría, no sé si estaría aquí, pero no estaría sin esta palabra.
¿Recuerdas a Marta y María, cierto? Jesús llega a su casa en Betania y Marta está en un lío. Ella se está preparando para la llegada de Jesús, haciendo todo el trabajo de la casa y cocinando. La aspiradora está en marcha, está ocupada con muchas tareas y cuando Jesús llega, María deja todo y según la Biblia se sienta a sus pies y oye su palabra. Marta se enoja más. Le dice al Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude con el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Y Jesús, por supuesto, responde, Marta, Marta, quiero decir Marta, Marta. Él dice que estás tan ansiosa y preocupada por todo lo demás, pero esto es lo que Él dice. Una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y María eligió esa parte y no se le quitará. Mi familia, escúchenme con atención. Nuestro mundo puede un día limitar sus libertades, puede quitarte cosas, pero lo único que nadie puede quitarte es esta palabra si la escondes en tu corazón. Nadie. Quiero hacer 2 aplicaciones finales al cerrar. Primero, con la palabra de Dios no solo te da órdenes, sino que también te da la fuerza para cumplirlas. Eso es una buena noticia. Por ejemplo, estoy seguro de que la gente piensa que no hay forma de que yo pueda ser tan generoso. No hay forma de que yo pueda ser tan audaz para Dios. Y escucha, si puedes, puedes. De nuevo, no estás obedeciendo externamente. No obedeces con tu propia fuerza en tu carne. En tu carne no hay nada bueno. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Tu carne no producirá resultados espirituales. Por ejemplo, intenta perdonar a alguien que te lastimó de forma intencionada y maliciosa o a alguien que quieres. Intenta perdonarlos con tu propia fuerza. Buena suerte. No lo harás. Te aferrarás a ello. No es sostenible. Tu perdón será falso, débil y pasajero. Recuerdo la historia de Corrie ten Boom y su hermana. Fueron puestas en el campo de concentración Ravensbrück en la Segunda Guerra Mundial porque estaban escondiendo a personas judías en su casa en Holanda. Cuando los nazis se enteraron, los encarcelaron. Después de la guerra en ese campo de concentración en Ravensbrück, la hermana de Corrie ten Boom falleció allí. Ella murió allí, pero salió. Y después de la guerra, Corrie comenzó a predicar el evangelio. Un día se le presentó la oportunidad de volver a Alemania y hacer una reunión en un sótano. Muchos asistentes. Y Corrie sintió que el tema de ese día sería el perdón. Y así enseñó y predicó sobre el perdón de Jesús. Y ella dijo que nadie respondió, ninguna cara cambió, todos permanecieron sombríos durante todo el tiempo. Así estaba la nación. Y cuando todo terminó, cuando ella terminó, todos simplemente salieron. Salieron en silencio, nadie se acercó a decirle nada, nadie tenía preguntas excepto un hombre. Mientras todos salían en silencio, un hombre se acercó a ella. Ella lo observó. Vestía un abrigo y un sombrero elegantes. Pero a medida que se acercaba, ella comenzó a reconocerlo y en su mente su abrigo se transformó en un uniforme de las SS y su sombrero se convirtió en una calavera con huesos cruzados. Era un guardia de Ravensbrück y ella lo había visto. Y todos los guardias de Ravensbrück llevaban a esas mujeres que eran solo carne y huesos y las manoseaban, eran repugnantes. Y aquí viene caminando hacia ella. Se acerca a ella y dice, hola, Fraulein. Fue una gran charla. Es bueno escuchar sobre el perdón de Jesús.
Él mencionó que fue guardia en Ravensbrück. Tú dijiste que estuviste allí. Él fue guardia en Ravensbrück. Eso significaba que no la conocía, pero ella sí lo hizo. Él dijo que es asombroso escuchar sobre el perdón de Jesús, ya que fue guardia en Ravensbrück, pero ahora es cristiano. Sí, es bueno escuchar sobre el perdón de Jesús, pero Fraulein, me gustaría oírlo de ti. ¿Perdonas a este hombre? Él extendió su mano para darle la mano. Y cuando ella escribe sobre eso, dice que no había forma de que pudiera extender la mano y estrechar la suya. Entonces, ¿qué hizo ella? Miró hacia abajo y rebuscó en su bolso. Buscaba algo en su bolso. Y mientras hurgaba en su bolso y su mano estaba extendida, ella oró. Y ella dijo, Señor, no hay manera de que pueda perdonar a este hombre. No puedo darle la mano. Señor, tendrá que ser tu perdón a través de mí. Y cuando ella oró eso en su corazón, miró hacia arriba, vio al hombre y escribe que sintió una fuerza física que llegó a su hombro, que bajó por su brazo, por su mano, y ella le tendió la mano a este hombre. Se dieron la mano y ella dijo que ese poder entró en ese hombre y nos envolvió a ambos hasta el punto en que ambos comenzamos a llorar. Y fui capaz de decirle, yo te perdono, hermano mío, te perdono, hermano mío. La única forma en que puedes perdonar de verdad y para siempre es dejando fluir el perdón de Jesucristo a través de ti. Así como Él te perdonó, el mismo perdón que te dio fluirá a través de ti. No será tu poder, será su poder. Y tengo que decirte hoy, tienes ese poder. La palabra de Dios es viva y fuerte. Cada jota y cada tilde no es solo el poder para comportarse, es el poder para hacer. No es solo el poder para dejar, es el poder para recibir. Es el poder de transformarse. Como cuando renuevas tu mente con la palabra viva de Dios, escúchalo de alguien que sabe, escúchalo de alguien que solía ser adicto y traficante. Cuando renuevas tu mente con la palabra de Dios, cuando la lees, meditas, la absorbes y dejas que fluya de ti y la hablas y la pones en práctica, tu vida se transforma desde el interior hacia el exterior. Como si tu mente se renovara y tu vida pasara por lo que la Biblia llama una metamorfosis. Como cuando te acercas por primera vez a la palabra, eres un feo gusano terrenal del polvo. Pero cuando sales del otro lado, sales con alas de belleza y puedes volar por el aire. Porque no es solo el poder de morir a ti mismo, es el poder de resurrección en ti. Para llegar a ser todo lo que Dios dice que puedes ser, para hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer y para poseer todo lo que Dios dice que puedes tener. La Biblia tiene el poder de permitirte poseer cada promesa, ¿verdad? Dios le dijo a Josué, si meditas en esta ley y la observas, harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. En el Salmo 1, la persona que medita en la palabra día y noche es fructífera en cada estación y todo lo que haga tendrá éxito. Jesús dijo, si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si deseas liberarte de la adicción, si deseas liberarte de la opresión, si deseas liberarte de la opresión, sigue en la palabra. No dejes tu Biblia en la mesita de noche. No la tengas como app en tu teléfono. Lee la palabra al levantarte. Salta el almuerzo y come la palabra. Lee la palabra antes de dormir.
No esperes solo hasta el domingo. No, 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 no. Deja que la palabra de Cristo habite en ti abundantemente. Que habite, que esté en casa en tu corazón. Porque Jesús diría más tarde, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedirás lo que desees y te será hecho. La Navidad viene, así que creo que está bien contar esta historia. El ángel Gabriel visita a María en Nazaret. Gabriel llega. María, llena de gracia, el Señor está contigo. María probablemente mira a su alrededor y dice, ¿a quién le habla? Y siente miedo porque es un ser angelical, no son pequeños bebés con alas, son criaturas enormes y poderosas. Así que Gabriel dice, no temas, porque el Señor está contigo. Dios te ha elegido. Algo maravilloso está por ocurrir. Vas a dar a luz al que llamarás Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella dice, ¿cómo puede ser esto? Porque no conozco a hombre alguno. Gabriel dice que el poder del Altísimo te envolverá. El Espíritu Santo, su poder vendrá sobre ti y por lo tanto el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, porque con Dios nada será imposible. Pero en la Biblia amplificada, mira lo que dijo Gabriel. La Biblia amplificada traduce las palabras griegas, hebreas y arameas y las incluye. Así que observa bien lo que se dice aquí. En Lucas 1, versículo 37, Gabriel responde a María, porque con Dios nada es imposible. Y ninguna palabra de Dios será sin poder o imposible de realizar. Cada jota y cada tilde, cada detalle y tilde de la promesa, significa que cada detalle de la promesa es tuyo. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Que así sea para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son tuyas, cada letra y tilde. Déjame decirte, si meditas en esto, si reflexionas sobre ello, si permites que el agua de la palabra llene tu vida, transformará tu cobardía en confianza y valentía. Tendrás una justicia que podrá enfrentar cualquier cosa que el diablo te lance. Y recibirás todo lo que Dios ha preparado para ti. Dios mismo lo afirma en Isaías 55. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí sin cumplir su propósito, sino que logrará lo que deseo y prosperará en lo que la envié. Regresamos a María y Gabriel. ¿Sabes cómo concluye esa parte de la historia? María, la joven, al escuchar la promesa más asombrosa jamás, que aunque no ha conocido a un hombre, nunca ha tenido relaciones, nunca ha tenido intimidad, era realmente virgen. No solo que estaría embarazada, sino que daría a luz al Hijo de Dios. Cuando Gabriel responde a su consulta y dice, porque para Dios nada será imposible, o la Biblia amplificada, ninguna palabra de Dios será sin poder o imposible. ¿Sabes cuál fue su respuesta? La respuesta que resulta en la concepción, la respuesta que resulta en un milagro, la respuesta que la hace embarazada del prometido. Ella dice, hágase en mí según tus palabras. Deseo que lo digas conmigo hoy, que se haga en mí conforme a tu palabra. Ahora quiero que lo hagas personal. Apunta hacia ti. Ve, apunta hacia ti. Y di que se haga en mí conforme a tu palabra. Mi familia, escuchen cada detalle con poder vivo y poderoso. Cada promesa trae consigo el poder para cumplirse.
Cada promesa tiene la fuerza para completarse. Cada promesa con el poder inherente de autocumplirse, autocompletar y te convierte en la persona increíble que Dios te ha llamado a ser. Que se haga en mí conforme a tu palabra. Repítelo. Eso está bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacerlo para cerrar. Todos de pie. Un ejercicio. No me refiero a hacer ejercicio. No haremos 25 saltos. Haremos un ejercicio. Pero te diré algo. Te beneficiará mucho más que 25 saltos. Te hará mucho más bien que cualquier ejercicio corporal. Este es un ejercicio espiritual. Este es un ejercicio para tu alma. ¿Puedo contarte algo? Esas palabras, que se haga en mí conforme a tu palabra. Como he mencionado esas palabras casi cada semana de mi vida en los últimos 30 años. En algún momento de mi oración, hágase en mí según tu palabra, porque eso se aplica a cada promesa que Dios te ha hecho. Y Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Dios nunca ha fallado en cumplir su promesa. No es un hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. No lo ha dicho y lo cumplirá. Toda promesa es tuya. Legalmente, con derecho, comprada con la sangre del Cordero. Cada promesa es tuya, cada jota y cada tilde de cada promesa es tuya. Así que así lo haremos. ¿Listos? Voy a decir una promesa de la Biblia y luego te apuntaré. Y tú vas a gritar a todo pulmón y también te vas a golpear el pecho. Así. Y vas a decir, hágase en mí según tu palabra. Practiquemos. ¿Listos? Está bien, puedes hacerlo mejor. Algunos lo hacen muy bien y otros son como, hágase en mí según tu palabra. Eso no va a funcionar. Debes hacerlo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Necesitas creer esto muy profundamente en tu creyente. Hagámoslo otra vez, practica. ¿Listo? Sí, de eso estoy hablando, porque mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Viva al Señor, mi alma y todo mi ser. Alaba su nombre sagrado. Alaba al Señor, oh mi alma, y recuerda sus bendiciones. Quien perdona todas tus iniquidades. Quien sana todas tus afecciones. El que rescata tu vida del peligro. El que llena tu boca de cosas buenas. El que rejuvenece tu vida como una águila. El Señor es tu pastor. No tendrás falta, no te faltará nada. Que llega a paz con verdes y tu agua tranquila. Que prepara un banquete en presencia de nosotros. Que la misión y el misterio. Ciertamente la bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y habitarás en la casa del Señor. Vamos, alabemos a Dios hoy. Vamos, demos, yo lo acepto. Debes decir que se haga, lo recibo. Eso es para mí mi hogar. Te alabo y te doy gloria.